Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos dando comienzo a un estudio del tabernáculo, de la casa de Dios o el tabernáculo de reunión. Lo podemos encontrar con estos nombres. Y el tabernáculo lo vamos a encontrar en el capítulo 26 del libro de Éxodo. Y vamos a estar aprendiendo el significado y el simbolismo de cada parte y de cada elemento que vienen a tener un cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuál era el propósito o la esencia, por qué Dios le dio la instrucción a Moisés de que construyera una casa para él, un tabernáculo donde pudieran reunirse con Dios. Recordemos en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén porque ya no podían permanecer en la presencia de Dios. Ahí sucedió una separación por causa de la santidad de Dios y del pecado que ahora había en ellos. Y desde ese tiempo, de esa separación, Dios siempre ha querido y ha buscado la manera de permanecer con nosotros, de acercarse a nosotros y de que nosotros podamos estar cerca de Él. De esa forma es que Dios en su corazón le da esta instrucción a Moisés para que él pudiera habitar entre el pueblo de Israel y que el pueblo tuviera una conexión más real, más palpable de la presencia de Dios. Y este fue lo que Dios le dijo a Moisés, la construcción del tabernáculo. Vamos a darle lectura en el capítulo 26 de Éxodo. Y vamos a ir viendo y conociendo cómo el corazón de Dios es tan específico y tan perfecto en sus instrucciones. Entonces vamos a leer. Dice aquí, haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata. Aquí escarlata también podemos encontrarlo como el color rojo, ¿verdad? Que escarlata es color rojo. Y también lo podemos encontrar como carmesí. La otra palabra, cuando vemos eso, significa color rojo. Y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida. 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga. Y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formará de una pieza completa. Las instrucciones de las cortinas, encontramos ya aquí las medidas, los colores que se iban a utilizar, que tienen también un simbolismo en el Nuevo Testamento. Encontramos que ya aquí se usa el oro, ¿verdad? Encontramos el oro para el material de las presillas. Encontramos también que el Señor le dice que al unir las 10 cortinas era de la forma que se iba a hacer a formar el tabernáculo. El tabernáculo tenía forma de rectángulo. Entonces vamos a continuar. Número 7, versículo 7. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Encontramos aquí la instrucción de 11 cortinas y encontramos un nuevo material de pelo de cabra que iban a servir para hacer la cubierta del tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese modo,
de ese segundo conjunto de cortinas, deja que 90 centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga. Luego haz 50 broches de bronce. Aquí encontramos ahora ya el material bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas. Encontramos otro material. Y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo construye soportes de madera de acacia. Encontramos aquí la madera. Este tipo de madera es la que el Señor indicó que se usaría para todo el tabernáculo. Cada soporte deberá medir 4 metros con 60 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de esos soportes para soportar las cortinas del lado sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construye otros 20 soportes. Con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes por la parte posterior, es decir, al lado occidental del tabernáculo, junto con sus 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior que dará al occidente y el travesaño central sujetado a la mitad de la altura de los soportes. Pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Encontramos en el versículo 29, recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Encontramos aquí que nuevamente el Señor usa el oro para recubrir la madera. Arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Toda esta instrucción que Moisés recibió, encontramos en el versículo 30 que Dios se lo mostró cuando él subió al monte Sinaí para permanecer ahí por 40 días y 40 noches. El Señor le dice aquí, arma el tabernáculo, constrúyelo según el modelo que se te mostró en el monte. Versículo 31, entramos ahora sí directamente a lo que había dentro del tabernáculo. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino fino tejido, adornada con hilo azul, púrpura y escarlata. Otra vez encontramos el color escarlata, que es rojo, rojo carmesí, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto. Encontramos ya aquí el arca del pacto, la instrucción que debía de estar detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca, el lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina. Encontramos ya aquí la mesa.
de los panes debe de estar en el lado norte del tabernáculo y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Encontramos la mesa a la mano derecha, el candelabro a la mano izquierda. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce para los postes. Encontramos dentro de todo este capítulo instrucciones específicas. Yo cuando leo este capítulo puedo encontrar el corazón de Dios de manera tan específica, tan detallada, que podemos mirar cómo a Él le gustan las cosas. Así que cuando Él le dio la instrucción a Moisés de una casa para Él en medio del pueblo, la casa tenía que ser como Él lo indicaba. Las instrucciones, cómo debería de diseñarse esa casa, tenían que seguirse de manera fiel y certera, porque es la forma que Dios lo ordenó a Moisés. Y cada una de las partes que hemos leído, las cortinas, los colores, los metales, los números de las columnas, de los velos, tienen un significado especial. No es porque nada más Dios dijo que los quería, es que vemos a través de toda la escritura que ellos tienen un significado especial. Entonces, con esta instrucción y dada la enseñanza y que Dios le dijo a Moisés, cómo se te mostró en el monte, así debía de construirse. Y entendiendo ahora que Dios, con su presencia, debe de ser a la manera que Él lo dice, no como nosotros queramos, ¿verdad? Eso es lo que Él nos enseña con la instrucción de esta construcción. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo Dios, en su deseo de acercarse a nosotros por medio del tabernáculo, en el Nuevo Testamento, con la persona de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y habitó entre nosotros. Ya no un tabernáculo construido de velo, de madera de acacia, de metales, sino la misma persona, el Hijo de Dios, habitando entre nosotros para poder estar cerca de nosotros y después en nosotros, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya no necesitamos un tabernáculo como en el Antiguo Testamento, porque ahora Jesús está en nosotros. Y ese fue el plan desde un principio con la construcción del tabernáculo. Vamos a ver, el tabernáculo estaba dividido en 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de ellos tiene un significado especial. Para este trabajo de cuidar y transportar los objetos y ponerlo en el lugar donde Dios les había indicado, Dios escogió a la familia de Leví, de la tribu de Leví, estaban encargados para cuidar y mantener el templo. Y de la familia de la tribu de Leví, el Señor escogió 3 de las familias, la familia de Gersón, la familia de Coat y la familia de Merari. Estas 3 familias se encargaban de las cortinas, las cubiertas, de mover el arca, cuando el Señor daba la instrucción de mover el tabernáculo para otro lugar. El tabernáculo debía de quedar en el centro y las 12 tribus a su alrededor. También dio instrucciones específicas. Al oriente deberían de quedar la tribu de Judá, de Isaacar y de Zabulón. En el sur, la tribu de Rubén, Simeón y Gad. En el lado norte, Dan, Aser y Neftalí. Y en el lado oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Era la forma que tenía que quedar estructurado el tabernáculo en medio y las tribus a su alrededor. El tabernáculo siempre tenía que estar dirigido hacia el oriente. La puerta del tabernáculo,
la puerta de la entrada tenía que dirigir hacia el oriente, hacia donde el sol tenía su nacimiento, ¿verdad? Anunciando que nuestro Señor Jesucristo representa también a ese sol, el sol de justicia que nace cada mañana. Entonces, el tabernáculo tenía que ir dirigido a su puerta hacia el oriente. El tabernáculo debería tener solamente una puerta, simbolizando que nuestro Señor Jesucristo es la única puerta para tener acceso a la presencia de Dios. Eso simbolizaba la puerta. También los números que tenemos simbolizan dentro del plan de Dios, ¿verdad? Y los colores. En los colores tenemos que el color azul, vimos varias veces en la instrucción, color azul representa el cielo, y tenemos el Evangelio de Juan que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios que descendió del cielo. El color púrpura representa a nuestro Señor Jesucristo con su realeza y su majestad. El Evangelio de Mateo lo presenta como el Rey prometido, el Rey que venía a gobernar a los judíos. El color rojo significa el sacrificio, el servicio y la entrega, y encontramos en el Evangelio de Marcos que nos lo presenta como ese siervo que siempre estaba a disposición para servir y ayudarnos a nosotros. El color blanco significa la pureza, la justicia y la santidad, y el Evangelio de Lucas nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre perfecto. El significado de los metales, el oro significa la divinidad, la gloria y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que todo el material que está recubierto de oro es porque simboliza la divinidad y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Vimos ahí varios elementos que van recubiertos de oro. La plata simboliza la redención y el rescate por el precio que se pagó por nuestra salvación, como se hacía en el Antiguo Testamento. En el bronce representa juicio, justicia y la expiación, por eso el altar del holocausto y la fuente son hechos del material de bronce, que esto lo vamos a ir viendo en nuestros siguientes videos para poder ir desarrollando la enseñanza del tabernáculo. La madera de acacia era una madera resistente y dura, pero al mismo tiempo ligera, que era muy común en el Sinaí, y la madera de acacia, por su flexibilidad, pero al mismo tiempo su resistencia, nos representa la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo, incorruptible y humilde, y siempre recubierta de oro para mostrar su humanidad y su divinidad, como humano y como hijo de Dios. En los números, ¿verdad? El número 1 que el Señor usó para el tabernáculo, un tabernáculo, una arca, un propiciatorio, un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, uno solo. Número 3 habla de la plenitud divina, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la Trinidad, y tenemos 3 secciones en el tabernáculo. Vemos la forma que Dios usa los números. El número 4, Él usa los 4 puntos cardinales, las 4 columnas, 4B, los 4 evangelios. El número 5, la gracia divina, 5 columnas y muchos de los utensilios tenían la medida de 5. También el número 6, ¿verdad? Lo vemos que lo usa, significa imperfección, 6 días de trabajo, 6 días de la creación. El número 7 habla de la perfección, la plenitud. Y tenemos las 7 lámparas del candelero, 7 veces se rociaba la sangre en el lugar santísimo. 7 sacerdotes llevaban las bocinas para la conquista de Jericó, y 7 vueltas se le dieron al muro para que cayeran las murallas. El número 10 significa el orden de Dios perfecto y la responsabilidad personal de nosotros. Tenemos 10 mandamientos y 10 vírgenes en la parábola que Jesús enseña acerca de la espera de nuestro Señor Jesucristo. Y el número 12, que simboliza el gobierno divino, el pueblo de Dios, 12 tribus y 12 apóstoles. Tenemos mucha información, mucho simbolismo que se cumple en una perfección en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que esta enseñanza y que esta lectura de Éxodo 26
nos abra nuestra mente, nuestro conocimiento y nos lleve a una conexión más profunda cada vez con nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Yo espero que sea de bendición, que Dios te bendiga.